Hola, bienvenidos al programa Odontología para Todos. Es un gusto recibirlos aquí y tenemos un programa especial donde vamos a hablar en específico de las manifestaciones o lesiones bucales del virus del papiloma humano. Ahora que están tan de moda los virus estos últimos meses, pero bueno, en específico vamos a hablar del virus del papiloma humano. Para esto invitamos a un especialista en ciencias estomatológicas, pero además no lo invitamos por esta razón, lo invitamos porque él tiene una especialidad y una maestría en lo que es patología y medicina bucal. Él es el doctor Óscar Eduardo Almeda Ojeda. Bienvenido al programa, doctor, una vez más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y esperemos que les guste el tema. No, claro que sí, y además estos programas son informativos y una de nuestras funciones como odontólogos es tratar de dar esta información a pacientes, a colegas. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos prevenir y podamos estar precisamente informados. Claro, y primero vamos a partir de la base de que, ¿qué es el virus del papiloma humano? Perfecto. Bueno, mira, doctor, primeramente, como te comentaba, me gusta mucho el tema porque aunque existe mucha información sobre él, mucha información obviamente en artículos publicados, existe mucha desinformación hacia el público y lamentablemente mucha desinformación hacia el área médica también. Entonces, esto conlleva que se genere un tabú en cuanto al virus del papiloma humano, un tabú que afecta principalmente cuando se habla de la transmisión de este tipo de virus. Entonces, en respecto a lo que es el virus, bueno, hay que conocer primeramente que existen diferentes tipos de virus. Hay virus que están compuestos por una cadena de ARN y una cadena de ADN. En el caso del virus del papiloma humano, no sé si podamos pasar la primera diapositiva. La imagen 1, donde creo que traíamos unas como estadísticas. Exacto. Entonces, los virus están compuestos principalmente por puras proteínas, ya sea ADN o ARN. En el caso del virus del papiloma humano, están constituidos por DNA y ciertas proteínas que le permiten al virus hacer varias cosas en la célula. Uno es poder entrar a la célula y la otra es tomar la maquinaria genética de la célula del ser humano para poder dividirse. Entonces, en el caso del virus del papiloma humano, como podemos observarlo ahí, dice que tiene un tropismo epitelial. ¿Qué significa esto? Que afecta a las células epiteliales, es decir, a las células que constituyen la mucosa bucal, a las células que constituyen la mucosa vaginal, la mucosa anal y obviamente a las células que constituyen la piel. Entonces, esto quiere decir que las lesiones causadas por el virus del papiloma humano van a ser lesiones que se van a encontrar precisamente ahí, en la boca, en la cavidad vaginal, en la cavidad anal y en la piel. Es decir, bueno, como tú ya lo mencionaste, obviamente este virus tiene una predilección por todos los tejidos epiteliales de la piel en sí. Y bueno, pues la mucosa es un tipo de piel, pero que está húmeda, ¿verdad? Como la cavidad bucal, la cavidad vaginal, la cavidad anal. Todas estas son piel, pero está contenida dentro de una cavidad y por lo tanto hay humedad. Ahí también les gustan los virus y se proliferan, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Ok. Estoy viendo ahí en la imagen que hay 200 tipos más o menos de virus Existen más. El virus del papiloma humano no solamente es un virus. Okay. Existen muchos virus. Actualmente se han identificado más de 200 tipos de virus del papiloma humano. Ok. Sí, algunos afectan o se han identificado hacia ciertas lesiones, algunos hacia otras ciertas lesiones y hacia ciertas áreas del cuerpo. ¿Tienen predilección, por decir algo? Algunos se van hacia cavidad vaginal, otros hacia cavidad bucal. O sea, tienen como sus sitios preferidos dependiendo del tipo. Del tipo viral. Y también existen lesiones asociadas a diferentes tipos virales. Si pudiéramos pasar la siguiente imagen, por favor. Ok. Existe precisamente en relación a esto, a las lesiones, se ha generado una clasificación que se llama clasificación binaria. Algunos tipos virales se asocian a algunas lesiones, algunos tipos virales a otras lesiones. En el caso de esto se basa dependiendo al riesgo de malignidad. Algunos tipos virales sí se asocian a lesiones malignas, a cáncer, y algunos tipos virales no se asocian a lesiones de tipo maligno. ¿Sí? Gracias a Dios, son las más frecuentes las lesiones de tipo benigno. Sí, por ejemplo,
existen los tipos virales como el 16 y el 18, que son Es decir, están numerados. Están numerados. Estos virus, por decir algo, virus del papiloma humano, y entonces el 1, el 2, el 3, del Exactamente. 1 hasta más del 200. Hasta más del 200. Y en específico se divide y está calculado la capacidad de riesgo y en alto y bajo dependiendo del número, y entonces así los podemos identificar. Ajá, de acuerdo a cuáles se han encontrado en qué tipos de lesiones. Por ejemplo, en el carcinoma cervicouterino, en el carcinoma anogenital, en el carcinoma de cabeza y cuello, pero ojo, en el carcinoma orofaringio específicamente, podemos encontrar el virus 16, el 18 y el 31, que son los principales. En el caso de las lesiones de bajo riesgo, ya haciendo un poquito un énfasis a la cavidad bucal, el 2, el virus 2, el 4, el 6, el 11, son los que se asocian a lesiones bucales benignas, que son las más frecuentes, ¿sí? Como el papiloma escamoso, la verruga vulgar, la hiperplasia epitelial multifocal y el condiloma acuminado. Que son las formas como se manifiesta ya en boca. Ajá. Entonces, es como vemos la expresión del virus. Nosotros cuando vemos una lesión no vemos el virus, vemos la lesión que provocó la presencia del virus en X región de la economía. Y entonces ya estamos hablando de una lesión en específico con un nombre determinado, y ese nombre determinado obviamente si se analiza se va a ver que está provocado en gran parte por estos virus, ¿verdad? Exactamente. Y sí. cuando son benignos, pues me imagino que remiten, se acaba, se van y listo. Que en su mayoría espero que sean benignos, Sí. ¿verdad? Bueno, y entonces vamos a ver cómo se da esta infección. Ya en gran parte nos dices, es debido por virus, pero ¿cómo es que se va manifestando? ¿Cómo se da esto? Mira, primeramente hay que saber que la presencia del virus, existen estudios que en diferentes poblaciones se ha identificado que toda esa población presenta o estuvo expuesto al virus. Es decir, que hasta arriba del 80% de las personas en una población ya estuvieron expuestos al virus, pero no desarrollaron algún tipo de lesión. Menos del 1% de las personas que están expuestas al virus o estuvieron desarrollan una lesión benigna, y menos del 0.5% desarrollan o llegan a desarrollar una lesión maligna asociados a este tipo de virus. Es decir, que vivimos con ellos a veces sin darnos cuenta. Exactamente. Entonces, una gran parte de la población en determinado momento ha llegado a tener este tipo de virus y no se ha dado cuenta porque no ha presentado una manifestación. Exactamente. Al momento en que se presenta la manifestación, que es en el 1%, es benigna y menos de... La mayoría de las veces. La mayoría de las veces, sí. Y afortunadamente es mucho menor, pero sí llegan a presentarse ya con manifestaciones malignas, cáncer. Exactamente. ¿Qué necesita el virus para poder desarrollar una lesión? O más bien, ¿qué sucede en el cuerpo cuando la persona presenta el virus y desarrolla una lesión? El virus lo que necesita es la maquinaria genética de la célula, epitelial, exactamente. Entonces, el epitelio, la piel, tiene diferentes capas. La capa donde las células están activas es la más profunda, no es la que vemos aquí, es la que está abajo de esto. Entonces, ahí es donde se está replicando la célula. El virus tiene que llegar hasta esa capa de las células para poder arrestar al ADN de la célula y poder replicarse e ir a infectar otras células. Entonces, ¿qué tiene que haber? Generalmente una herida. ¿Sale? Una herida para que cuando esté el virus ahí, llegue hacia abajo a la capa basal de las células epiteliales y ahí arreste a las células y comience a proliferar. Y así la respuesta del cuerpo para defenderse es proliferar en pro de quitarse el virus. Obviamente el cuerpo, pues en este caso, no lo logra desarrollar y es lo que observamos como clínicamente como este tipo de lesiones. Entonces el cuerpo como que lo trata de aislar, como digamos lo está empujando, y es por eso que se manifiesta como con verrugas, Ajá. con pápulas. Exactamente. A diferencia de otras lesiones, por ejemplo, que el público a lo mejor no está familiarizado con términos como mácula, que es una pigmentación, o sea, nada más es una mancha, pero no es un crecimiento, un saliente. Y entonces aquí no hay máculas, aquí lo que hay es verrugas y pápulas. Exactamente, que son los crecimientos del tejido epitelial del cuerpo con esa característica digitiforme, ¿sale? Como de dedos que caracteriza a estas lesiones verrucopapilares que también se clasifican así clínicamente. Ok. Y bueno, ¿tú cómo dirías que es una verruga? ¿Cómo describes tú una verruga? Porque muchas personas cuando escuchan el nombre de papiloma, virus del papiloma humano, luego lo asocian con verrugas.
Sí. Bueno, existen diferentes tipos de manifestaciones de la presencia del virus, estas lesiones benignas. Son o se manifiesta como papilomas, como verruga vulgar, la hiperplasia epitelial multifocal y el condiloma, cada una con características clínicas muy específicas y también cada una se ha asociado a diferentes grupos etarios y también a una en específica de ellas se ha asociado a personas con inmunodeficiencia. Obviamente no es lo mismo una persona sana que por X razón estuvo expuesta al virus a una persona con alguna deficiencia en el sistema inmunológico, ya sea por la presencia o la coinfección con el virus de inmunodeficiencia humana o también por alguna otra alteración. Perdón que te sistémica. interrumpa. ¿Cómo se transmite este virus del papiloma? Okay. Bueno, la transmisión del virus del papiloma es por dos formas muy grandes. Una vía de transmisión que es sexual, que es la menos frecuente, a diferencia de lo que se cree, y una vía de transmisión que es no sexual, que puede ser por contacto directo, ya sea por saliva, por contacto directo en objetos que fueron contaminados principalmente ya sea por saliva o por alguna otra secreción del cuerpo. Esto es muy frecuentemente en los niños. Los niños en etapa inicial preescolar es cuando llegan a manifestar muchos de estos tipos de lesiones, principalmente la verruga vulgar, que es una característica y es un grupo etario en el que principalmente lo encontramos. El solo hecho de que el niño toque... ¿A qué te refieres con grupo etario? A niños, adultos, a personas jóvenes. Como una segmentación. Ajá, de la grupos, edad. Sí. Por edad. Ok. Sí. Entonces, es muy común en niños. Es muy común en niños cierto tipo de este tipo de lesiones que luego llegan a alarmar a las mamás principalmente. Cuando a una persona le decimos que es una lesión asociada al virus del papiloma humano, genera esta alarma en la familia que piensan que pudo haber sido por una transmisión de origen sexual. Y esto pues no es así. Las verrugas, generalmente conocidas también como mezquinos, ¿sí? Los mezquinos pues son prácticamente una verruga vulgar. Creo que habías traído una fotografía y me gustó mucho porque está muy explícito. Se ve una manifestación bucal de una verruga bucal. Creo que es la anterior. Sí, mira, la que habíamos puesto primero. Sí, esta es la verruga vulgar. Ajá. Bueno, y este es como, digamos, una especie de mezquino en el dedo de una persona. Sí, en la esquina superior derecha de la imagen se observa unos dedos, que generalmente la verruga se presenta más en el área de los nudillos. Sí. Y de ahí existe una autoinfección a la cavidad bucal, principalmente la encía del sector anterior y también al labio, principalmente el labio inferior. ¿Por qué? Porque los niños siempre se están chupando las manos. Entonces, un niño que tiene una verruga vulgar, un mezquino en la mano, pues al momento de chuparse, ¿sí? Se transfiere el virus a la boca y puede llegar a desarrollar una lesión tanto en el nudillo como en la mucosa bucal. ¿Sí? Son lesiones exofíticas, digitiformes, tienden a ser lesiones de color blanco. Exofíticas es que están hacia afuera, salientes, ¿verdad? Sí. Y luego me suelto aquí hablando. Digitiformes es en forma de dedos, como de deditos. En forma de deditos, y esa superficie que se observa ahí como multilobulada, parece chipotuda, como una coliflor. Ajá. ¿Sí? Entonces, es característica de este tipo de lesiones. Son de color blanco porque están hiperqueratinizadas, producen mucha queratinización como la de la piel. Estas lesiones, como respuesta para deshacerse del virus, el cuerpo, en el caso del epitelio, su reacción es queratinizar. Entonces, por eso se observan así, duras principalmente cuando son en los dedos, y de color blanco por la humedad que tenemos o que se presenta. Obviamente no sangra, no hay pus, nada. En el interior de ellas es básicamente un crecimiento de epitelio, no hay dolor, de células. Ajá. No causan dolor, a menos que exista una localización en la que el paciente se pueda morder. Obviamente de manera secundaria se ulcera la lesión y causa dolor, pero la lesión propia no tiene características de sintomatología alguna. Y esto es muy frecuente en niños. Y como les digo, una transmisión sexual prácticamente está excluida en los niños.
Una pregunta, ¿esta es de tu práctica, esta fotografía? Sí, la lesión, las imágenes que presentamos son de la práctica y son de casos aquí propios En la ciudad de Durango. Sí. Ay, me encanta a mí tener invitados que traen sus propias fotografías. Me gusta mucho porque la verdad es que esto es material que debemos de saber valorar y este es material que obviamente no anda circulando en internet. Bueno, ahora sí, porque estamos en YouTube, quiero que sepas. Y bueno, pues te agradezco mucho que nos traigas esta información y estas valiosísimas fotografías aquí al programa. A ustedes que nos están viendo allá en su casa, en sus trabajos, suscríbanse al canal para que reciban información que les pueda permitir conocer nuestro trabajo. Y bueno, vamos a ver otras fotografías como la que nos mostraba en un inicio, donde se veía la verruguita. A ver si el máster nos puede ayudar ahí. Ajá. Esta es una lesión como más chiquita y este es un papiloma escamoso, ¿verdad? Sí, precisamente la lesión bucal más frecuente asociada al virus es el papiloma, más que la verruga. Okay. Es prácticamente lo que vamos a encontrar en la práctica clínica mayormente. Y sí, como usted lo mencionó, doctor, son lesiones más pequeñas y tienen ese aspecto más digitiforme. Sí, como lo podemos observar aquí, aquella era una lesión como más una bolita. En este caso tienen más esa forma de... La otra era como de coliflor. Como de coliflor. Y esta, ¿sabes una cosa? Yo estuve investigando, dije, bueno, va a ir el doctor Almeda, no me quiero ver muy ignorante, y estuve viendo que un papiloma generalmente cuando tiene esta forma es menor a 1 centímetro. Sí, se tienden a clasificar por el tamaño, dependiendo que algunas tienden a tener menor tamaño que en otras, pero sin embargo podemos identificar también papilomas más grandes. O verrugas más pequeñas. No es así como que patognomónico el tamaño, pero sí tienden a ser más pequeños el papiloma. Estamos hablando en sentido general, no quiere decir que todos los casos, todos siempre cumplan esta regla. Exactamente. Okay. El papiloma generalmente lo encontramos en la mucosa del paladar blando, ¿sí? Por el traumatismo que se genera en esta zona, en la mucosa de transición entre el paladar duro y el paladar blando. Hacia atrás, hacia la úvula, la campanilla también. Entonces, generalmente se identifican ahí por el propio traumatismo al tragar el bolo alimenticio que se pueda desarrollar este tipo de lesiones. Y bueno, estamos hablando de cuáles son las lesiones que se desarrollan en la presencia del virus y son precisamente estos, las verrugas, el papiloma. ¿Y habías traído algunas otras imágenes? Había traído otra imagen de la hiperplasia epitelial multifocal, que es otra de las lesiones bucales benignas asociadas a la presencia del virus, del papiloma humano. Sin embargo, estos no tienen la característica de ser digitiformes, de estar hacia afuera, ni estar en forma de coliflor como característica. La verdad es que no se ven tan alarmantes, o sea, si uno no se fija bien, a lo mejor no es tan característico. Pasan desapercibidos en la exploración. Pudieran llegar a pasar desapercibidos si las personas no son observadoras, ¿verdad? La hiperplasia epitelial multifocal son crecimientos de forma de pápula, ¿sí? Para entender una pápula, y como se observa la imagen, es como lo describe la literatura como empedrado de calle antigua. ¿Sí? Okay. Como muchas piedritas así de río localizados en diferentes áreas, por eso se llama multifocal. Esta principalmente también se presenta en niños. Antes se creía que estaba asociado a desnutrición, ¿sí? Sin embargo, se sabe que no, ¿sí? No se asocia a factores de desnutrición, no se asocia a factores de depresión del sistema inmunológico, se asocia principalmente a los niños. Son lesiones que llegan a ser muy alarmantes, pero que con el paso de la edad desaparecen. Es muy difícil ver a un adulto con ese tipo de lesiones. Y bueno, pues mira, ya se nos está acabando el tiempo, doctor, y yo lo único que quiero dejar bien sentado es cuál es el tratamiento para estas lesiones una vez que ya se presentan. O sea, ya tenemos una manifestación en boca de los diferentes tipos, que llámesele como se le llame, en cavidad bucal. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, en boca, a diferencia de en piel, que en piel existen diferentes tratamientos como quirúrgicos, como crioterapia, en la cavidad bucal es meramente quirúrgico. El retiro de la lesión
obviamente el estudio histopatológico para confirmar lo que clínicamente estamos viendo. En el caso de la hiperplasia epitelial multifocal no hay tratamiento, ¿sí? Porque está muy extendido. Está muy extendido, es muy difícil retirar toda la mucosa y además son lesiones que al estar presente en niños, al llegar la adolescencia prácticamente desaparecen y una persona adulta es muy difícil encontrar ya este tipo de lesiones. Es decir, como son benignos en su mayoría cuando se presentan en el 1%, dijimos, y son benignos en su mayoría. En la mayoría de las ocasiones. Ok, y bueno, a excepción de cuando es el multifocal, que bueno, yo lo asocio a que está en sitios muy esparcidos también, de esta forma como calle Empedrado Antiguo, sí. que se me hace una explicación perfecta, y salvo esa excepción, todo lo demás pues se puede retirar para hacer una biopsia, sí. ¿verdad? Y se hace la biopsia y pues prácticamente se mata 2 pájaros de un tiro. Retiras la lesión y haces el estudio histopatológico. Pues bueno, me gustó mucho tu explicación, muy breve, muy precisa, muy conciso. Y bueno, pues el programa está terminando y a manera pues de moraleja, siempre me gusta cuando hay tiempo que nuestro invitado les diga a las personas que nos están viendo allá del otro lado de la cámara, ya sea en su casa, en su trabajo, donde quiera que estén, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos nosotros, primero que nada, pues no alarmarnos, ¿verdad? Obviamente saber con quién ir. ¿Cuáles son los consejos que tú le darías a nuestro público? Bueno, principalmente no alarmarse, como ya lo comentamos, no es asociado principalmente a una transmisión sexual, tampoco en niños, y acudir con un especialista, ¿verdad? Ya sea con un cirujano maxilofacial para el retiro o con un patólogo bucal también para el retiro. Alguien que conozca del tema y que conozca de la cavidad bucal. Muy bien. Y bueno, no se le asocia la transmisión sexual, pero sí se puede dar algún contagio a través y luego pasar a la boca. Sí, existe el caso, bueno, se nos terminó el tiempo, pero existe el caso del condiloma en el que sí existe hasta un tercio de los casos la asociación a una transmisión de tipo sexual. Muy bien. Bueno, pues el programa ha sido todo el día de hoy. Los esperamos en una emisión más de Odontología para Todos. Y ustedes que nos están viendo, suscríbanse al canal para que vean estos interesantísimos programas de odontología. Odontología para Todos. Hasta la próxima.